El día de ahora vamos a estar hablando un poco sobre las hernias en la pared abdominal. Para empezar, vamos a tocar un poco de la anatomía y vamos a volver a recordar un poco de fisiología de la pared abdominal. Y vamos a empezar diciendo de que la pared abdominal es un conjunto de tejidos blandos que va a contener y proteger las vísceras abdominales. Como toda cavidad en el cuerpo humano, esta posee límites. Se va a decir de que la cavidad abdominal está limitada superiormente por los rebordes costales y la apófisis sifoide del esternón. Inferiormente va a estar limitada por las crestas ilíacas del pubis y los ligamentos inguinales, en tanto que posteriormente va a estar limitada por la apófisis transversas de los cuerpos vertebrales lumbares. Las estructuras anatómicas que va a comprender la pared anterior del abdomen son estructuras musculares que en su mayoría son de forma plana. El músculo recto anterior del abdomen, que se organiza como dos pilares verticales, flanqueados por 3 capas de músculos anchos, dispuestos en direcciones cruzadas uno con otro desde la superficie a la profundidad. El músculo oblicuo mayor externo, o también conocido como externo o mayor, se va a dirigir de abajo hacia arriba y hacia adentro. El músculo oblicuo interno o menor se va a dirigir de arriba hacia abajo y hacia afuera. Y el músculo transverso del abdomen tiene sus fibras como fascículos horizontales. Luego siguen las aponeurosis. Las aponeurosis en la cavidad abdominal, estos son unas capas que van a recubrir a los músculos ya mencionados, van a envolver a los rectos específicamente, y estas van a formar una vaina conocida como la vaina musculi rectus abdominis, o también vaina de los rectos abdominales, las cuales van a unirse en la línea media del abdomen formando un verdadero tendón común central. La línea alba, esta es perforada en la línea media por la cicatriz umbilical por debajo de los músculos y se encuentra debajo de esta la fascia transversalis, que esta va a ser la capa más fuerte de la pared abdominal. Y por último tenemos el peritoneo, que esta es la membrana serosa que va a cubrir tanto a la pared como a las vísceras de la cavidad abdominal. Los músculos de la pared del abdomen, además de que van a contener y proteger a las vísceras, van a constituir un aparato respiratorio accesorio y van a facilitar la defecación al aumentar la presión intraabdominal cuando estos se contraen. Es preciso reiterar la importancia clínica de la pared abdominal anterior, toda vez que es a través de esta que se pueda valorar el estado del contenido abdominal. Su propia patología ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas y técnicas antiguas de exploración como la tomografía, que estas ya serían de las nuevas técnicas que se han ido implementando en cuanto a la examinación de la pared abdominal, también la ecografía, y esto es capaz de desarrollar como la imagen para detallar los órganos internos y planos anatómicos que van a estar superpuestos. Luego tenemos que van a existir patologías que pueden afectar directamente a la pared del abdomen, como son los tumores primarios y metastásicos, las infecciones de los tejidos blandos, los tumores desmoides, el hematoma de la vaina del recto. Sin embargo, esta patología de la que vamos a hablar rebasa el propósito específico en cuanto a lo que nuestro capítulo va a tocar el tema. Por lo que solo nos vamos a centrar en las hernias esta vez. Vamos a tener de que naturalmente hay ciertos puntos de debilidad en la pared abdominal, en donde pueden presentarse hernias o eventraciones. A decir, la cicatriz umbilical, la línea alba, la línea semilunar o conocida como la de Spiegel, la región lumbar y la región inguinoescrostal. También pueden presentarse este tipo de complicaciones en heridas realizadas accidentalmente o intencionalmente, como las hernias posicionales y las hernias paraestomales. Tenemos de que, como podemos ver aquí en la imagen, en esta figura, tenemos una sección
transversal del abdomen, que ha sido cortada por encima de la cicatriz umbilical. Aquí podemos ver la línea alba con el número 1. Aquí tenemos la línea alba. Tenemos también tenemos de que, como podemos ver aquí en la imagen, en esta figura, tenemos una sección transversal del abdomen, que ha sido cortada por encima de la cicatriz umbilical. Aquí podemos ver la línea alba con el número 1. Aquí tenemos la línea alba. Tenemos también los músculos abdominales con el número 2. En el número 3 nos está enseñando los músculos abdominales anterolaterales planos. En el número 4 tenemos las vértebras lumbares. El número 5, los músculos de la espalda posteriores que son verticales. Y con el número 6 nos está mostrando la imagen, los músculos abdominales posteriores. Este es un plano transversal. Pero para entrar un poco más ya en lo que viene siendo el desarrollo del tema, vamos a definir qué es una hernia. Porque vamos a hablar de hernia todo el video, pero es muy importante saber, ahora que ya tenemos la anatomía, ahora descifrar qué es una hernia. Lo podemos decir en estas palabras. Una hernia de la pared abdominal es la protrusión anormal de un órgano o un segmento del órgano o un tejido a través de un orificio, que puede ser natural o no, o una debilidad de la pared abdominal. Este tipo de patologías es muy frecuente en ambos sexos, es decir, afecta tanto a hombres como mujeres, pero sí existe una prevalencia en el sexo masculino de presentar durante su vida pues una hernia. Es difícil de calcular la prevalencia de las hernias por diversas razones, pero sin embargo se sabe que el tipo de hernia más frecuente son las hernias inguinales, que va de un 75 a un 80%. Las hernias femorales predominan más en mujeres y las hernias inguinales predominan más en hombres. El tipo de hernia inguinal más frecuente es el tipo indirecto. También cabe mencionar que las hernias incisionales tienen una frecuencia de 8 al 10%, seguidas por las hernias umbilicales que tienen una incidencia del 3 al 8%. Dentro de las causas de las hernias podemos encontrar congénitas y adquiridas. De las causas congénitas tenemos la persistencia del conducto peritoneo vaginal, y dentro de las adquiridas pues es muy amplio. Pueden coexistir diversos factores circunstanciales o congénitos, sobre los cuales pueden actuar factores desencadenantes, entre los que se destacan por su importancia la hipertensión abdominal, ya sea de forma brusca y muy intensa, que puede ser por trabajo físico, o de menor intensidad pero repetida, que puede ser por ejemplo por una tos crónica, también por estreñimiento crónico, o pacientes con esfuerzos para miccionar, como los pacientes que tienen problemas de la próstata. En otras ocasiones el factor predisponente es una presión abdominal lenta y mantenida, como ocurre en el embarazo, la obesidad y la ascitis. Los factores que tienen más importancia en la predisposición es la debilidad constitucional del plano posterior de la pared abdominal, que es la zona débil del triángulo de Hirschsprung, el sedentarismo asociado a la obesidad y alteraciones estructurales del tejido conjuntivo. Partes de una hernia. La hernia está conformada por el saco, el anillo y el contenido. El saco está formado por la evaginación del peritoneo, que sale a través del anillo, y sus partes son boca, cuello, cuerpo y fondo. El anillo está formado por los bordes del músculo aponeurótico de la pared abdominal, donde hace prominencia la hernia. El contenido pueden ser estructuras anatómicas como lo es el epiplón, el ilion, el yeyuno y el colon, entre otros.
Desde luego, para que exista una hernia debe de haber un defecto del tejido de soporte por el cual pueda salir un órgano o un contenido, pero no es necesario que éste se encuentre protuido todo el tiempo para que la hernia exista. El contenido de la hernia se produce con facilidad en la cavidad cuando el paciente se encuentra en posición recumbrente, pero el defecto anatómico persiste, por lo que puede aumentar la presión intraabdominal o cambiar de posición y protruir de nuevo. Cuando el contenido de la hernia puede devolverse a la cavidad a través del orificio del que protruye, ya sea de manera espontánea o al hacer presión externa, se va a determinar o se va a llamar hernia reducible. Aquellas hernias en las que el órgano o el tejido contenido no puede devolverse a su cavidad natural se le va a determinar como una hernia encarcelada o atrapada. Cuando las hernias se acompañan de un compromiso vascular o de un órgano atrapado, se le van a conocer como hernias estranguladas. A continuación vamos a hablar de hernias inguinales. Se considera una hernia inguinal a cualquier estructura que protruye a través del orificio de Frouchat o miopectíneo y que se proyecte por los triángulos de la ingle, ya sea por el medial, lateral o femoral. Estas hernias pueden ser congénitas y aparecer en la niñez o desarrollarse en cualquier etapa de la vida. Las hernias inguinales son las más frecuentes de todas las hernias que pueden aparecer en la pared abdominal. En cuanto a los tipos más comunes de hernias inguinales, tenemos la hernia inguinal indirecta. El libro dice que es embrionaria, que aparece en personas menores de 50 años, se puede volver escrotal y que se puede estrangular. Estas son aquellas que atraviesan el anillo inguinal interno, baja por el canal inguinal, en algunos casos se extiende hasta el escroto. Son las más comunes de las hernias inguinales y se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Y se considera que cerca del 5 al 7% de los hombres desarrollarán una hernia inguinal indirecta, y esto no deja a excepción que se pueda presentar en cualquier otra edad. Luego están las hernias inguinal directas, que estas son adquiridas, se presentan más que todo en pacientes mayores de 50 años, no se vuelve escrotal y raras veces se estrangula. Esta se presenta en el piso del canal inguinal a través del triángulo de Hesselbach, debido a que estos tejidos son bastante débiles. Esta es una protrusión directa de los órganos en el piso del canal inguinal y posterior al cordón espermático. Estas son las menos frecuentes y es raro que se estrangulen o se encarceren. La ocurrencia de este tipo de hernias aumenta con la edad y está muy relacionada con el esfuerzo físico y con el ejercicio. En cuanto a la hernia inguinal recurrente, es aquella que se presenta después de la reparación quirúrgica y por lo general aparece como una hernia directa. Esta suele protruir en la parte más medial de la reparación del canal inguinal. Con las hernias en pantalón, esta es una combinación entre hernia directa e indirecta y presenta un saco herniario que protruye tanto medial como lateral a los vasos epigástricos inferior. Las hernias en pantalón tienen un saco de cuello cerrado y esto representa que del 30 al 40% de las hernias pueden atraparse o estrangularse. Estas son más frecuentes en mujeres y están altamente relacionadas con el embarazo y con el esfuerzo físico intenso. En cuanto a la clasificación de las hernias, existen varios tipos de clasificaciones, pero todas se basan en el mismo modelo, que es el modelo de Caspar-Stromae. Hoy en día las más usadas y las de más práctica son las de News y la clasificación de Gilbert modificada por Rothko y Robbins. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la de Gilbert modificada por Rothko y Robbins. En esta clasificación se clasifican las hernias en 5 tipos, de las cuales las primeras 3 son hernias indirectas y la tipo 4 y tipo 5 son directas. En cuanto a la tipo 1, la hernia se caracteriza por tener un anillo interno apretado de un diámetro normal con saco peritoneal de cualquier tamaño. La tipo 2, en este el anillo interno puede estar un poco agrandado, pero no sobrepasa los 4 centímetros. Y esta puede contener la prótesis que repare la hernia. En el tipo 3, el anillo interno está más dilatado, va a ser mayor de 4 centímetros, puede haber un saco peritoneal con componente de deslizamiento o escrotal y puede haber desplazamiento de vasos epigástricos. En este tipo de hernias, la prótesis que se utiliza para cerrar el desperfecto tiene que estar adherida al pilar o a las paredes
abdominales o en su defecto puede necesitar de 1 o a 2 puntos de tipo Marcy. En el tipo 4 el defecto está en el piso inguinal, a pesar de que el anillo inguinal esté indemne. Y el tipo 5, en este va a haber un defecto diverticular del piso de no más de 1 a 2 centímetros de diámetro. Además de la clasificación que les mencioné anteriormente, también existe una clasificación en cuanto al contenido de la hernia, y estas pueden ser epiplocele, que es la hernia que solo tiene epiplón; enterocele, que es cuando el contenido o dentro del contenido de la hernia está el intestino delgado; cistocele, que este involucra la vejiga urinaria; secocele, que es con deslizamiento del ciego al interior del saco herniario; hernia de Richter, que esta es la que contiene solo parte de la circunferencia del intestino; y la hernia de Litre, que esta es una variedad bastante rara, y en esta el saco herniario contiene el divertículo de Meckel. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se va a realizar por historia clínica y la exploración física. Estos dos puntos van a ser suficientes en el 95% de los casos, pero se puede dificultar cuando se trate de un niño que no colabora con la exploración física, en pacientes con obesidad o en ancianos. Desde un punto de vista clínico, el tamaño o la visibilidad de la hernia va a depender de la posición del paciente. Esta masa la palpación va a ser dura o va a ser blanda, puede ser reductible con poca presión o va a presentar dolor. Se puede llegar a palpar partes del intestino o epiplón o grasa, y en algunos casos se va a palpar movimientos intestinales o auscultar el peristismo. En ocasiones la masa no va a ser palpable hasta que el paciente aumente la presión intraabdominal por medio de la maniobra de Valsalva o al toser. Estas evaluaciones se deben de explorar en posición de pie o en decúbito. Además del examen físico, existen otros métodos auxiliares que nos van a ayudar a corroborar el diagnóstico, que son el ultrasonido, la tomografía axial computarizada y la imagen por resonancia magnética nuclear. Además de corroborar el diagnóstico, nos van a ayudar a valorar los planos musculares o aponeuróticos de la pared abdominal, medir el defecto herniario o medir el volumen del saco herniario, o identificar la posición de mallas protésicas que se hayan utilizado en cirugías previas. En cuanto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico se debe incluir todas aquellas patologías que involucren una masa palpable a nivel inguinal, como pueden ser varicocele, hidrocele, adenopatías, lipomas, testículos no descendidos en el canal inguinal, tumores y abscesos. También están otros tipos de hernias de la pared abdominal. Estas son las hernias femorales, o también conocidas como hernias crurales. Aparte de eso, son la segunda incidencia de hernias después de lo que es las hernias inguinales. Se forman en el canal femoral, que está constituido por la convergencia de los 3 ligamentos crurales y lateralmente por la vena femoral. El canal crural está constituido en su borde anterior por el ligamento inguinal, en su borde medial por lo que es el ligamento lacunar, en su borde posterior por lo que es el ligamento iliopopliteo, y esta se da más que todo en lo que es una incidencia mayor en el sexo femenino, y además suelen encarcelarse o estrangularse. Existen otros tipos de herniaciones de la pared abdominal. En su cara anterior, que son menos frecuentes y en conjunto se consideran como hernias ventrales. Estas, por ejemplo, son las hernias umbilicales. Estas producen lo que es una protrusión a través de la cicatriz umbilical. Aparte de eso, encontramos también lo que son las hernias epigástricas, localizadas por encima de la cicatriz umbilical sobre la línea media en los músculos rectos del abdomen, como consecuencia de un defecto a nivel de la línea alba. También encontramos lo que son las hernias de espiga, que se encuentran situadas en el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, la porción inferior de la línea semilunar. También están lo que son las hernias postincisionales, que protruyen a través de lo que es una cicatriz quirúrgica previa debido a un defecto en el proceso de cicatrización o a una mala técnica del cierre de los planos profundos en lo que es la herida quirúrgica. También podemos encontrar lo que son las hernias periestomales,
que protruyen por el orificio aponeurótico del estoma, del tubo digestivo a la pared abdominal. También debemos hablar de las hernias abdominales y recalcar que estas no son unas hernias ventrales, puesto que no aparecen en la cara anterior del abdomen. Entre ellas podemos encontrar la hernia obturatriz, que consiste en la protrusión de contenido abdominal a través del orificio obturador de la pelvis, sobre todo en el lado derecho. Aparecen con más frecuencia en mujeres, ya sea ancianas, delgadas, que sean multíparas, y también su incidencia es mayor en países asiáticos. También tenemos lo que es la hernia abdominal lumbar, que es un defecto del músculo aponeurótico, que en general se presenta de manera súbita y espontánea relacionado a lo que son traumas o una cirugía en la región lumbar, o en niños de manera congénita, pero esto es en una menor proporción. Podemos recalcar que esto se trata de una debilidad en el triángulo superior o de Guillain-Barré o de Petit, que en los niños se relaciona con el síndrome lumbosacrovertebral. También entre las hernias abdominales tenemos lo que es la hernia perianal, que esta es menos frecuente y en la mayoría de los casos se produce en las personas entre 40 y 60 años. Entre estas tenemos lo que es la hernia anterior del músculo transverso superficial del periné, que parece estar limitada más que todo a las mujeres y produce lo que es un abultamiento sobre el labio mayor de la vulva. Aparte de eso, está la hernia posterior del músculo transverso superficial del periné, que ésta se presenta tanto en hombres como en mujeres y produce un abultamiento ya sea en la nalga, entre el recto y la tuberosidad isquiática. Aparte de eso, ambas hernias son de tipo perineal, que tienen su origen en las fibras del músculo elevador del ano, entre este y el coccígeo. Los tratamientos quirúrgicos para el abordaje de las hernias de la pared abdominal tienen diferentes métodos, diferentes abordajes quirúrgicos, que hay que buscar cuál tiene una mayor eficacia y una mayor aceptación dependiendo de la técnica que vamos a ocupar. Hay diferentes técnicas que abordar, entre ellas están la reparación de Bassini, el método McVeigh, el método Scholdeis, la técnica iliopúbica de Nifus. Entre estos hablaremos primeramente de la técnica de Bassini. ¿En qué consiste? En la suturación de la fascia transversalis al tendón conjunto, esto en la reflexión del ligamento inguinal. Esto va a hacer que posteriormente el cordón esflemático regrese a su posición anatómica normal, entre el piso reforzado del canal inguinal y la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Aparte de eso, el método de McVeigh, que es similar al método de Bassini, solo que en este la fascia transversalis es suturada al ligamento de Cooper. Como este es más posterior al ligamento inguinal, a menudo se realiza una incisión en la cara anterior del recto anterior, adyacente a lo que es la flexura de la aponeurosis del oblicuo externo, y en donde esta incisión permite suturar la fascia transversalis al ligamento de Cooper y crear una tensión menor en este. Aparte de eso, el método Scholdeis es otra opción quirúrgica que es llamada también reparación o técnica de Scholdeis. ¿En qué consiste? Consiste en dividir longitudinalmente las fascias transversales y ubicarla sobre una misma capa o sobre una misma, o sea, en dos capas. Esto da por resultado que la fascia del oblicuo externo y el tendón conjunto son entonces suturados también a lo que es la flexión del ligamento inguinal, creando en sí dos capas distintas. Aparte de eso, y por último, tenemos lo que es la técnica iliopúbica de Nifus. Esta consiste en una reparación quirúrgica por abordaje posterior y extraperitoneal. Con este abordaje se puede hacer también una corrección utilizando una malla prostética. Se ingresa por la pared abdominal hasta llegar al espacio extraperitoneal. Se reduce el saco herniario para aproximar directamente lo que es la fascia transversalis al ligamento iliopúbico y al ligamento iliopectíneo, como se hace en la técnica de Bassini. Reparación con el uso de mallas protésicas, más que todo con el principio de evitar lo que es una tensión en las suturas de una reparación convencional. Se han ideado diferentes tipos de técnicas, entre ellas está la reconstrucción de Lichtenstein, que esta más que todo consiste en lo que es colocar una malla de polipropileno, en la cual debe cubrir el espacio entre el tendón conjunto y el ligamento inguinal. La malla lo que va a hacer es que va a producir lo que es una fibrosis cicatrizal que va a prevenir lo que es la recurrencia de la hernia.
y es necesario dejar lo que es un espacio que forme un nuevo anillo inguinal alrededor del cordón espermático en el caso del hombre. Como podemos observar en la imagen, nos muestra desde que el cirujano diseca, ¿verdad?, y ubica lo que es el saco herniario y el cuello herniario, así como desde que coloca lo que son los primeros puntos de sutura en el ligamento inguinal y en lo que es la sutura con el tendón continuo, ¿verdad? De la misma manera nos muestra el refuerzo que se hace al anillo inguinal para evitar lo que es la recurrencia de una nueva hernia. De la misma manera tenemos lo que es la reconstrucción de root node, y más que todo esta consiste en que el cirujano diseca y aísla lo que es tanto el saco herniario como el cuello herniario. Después de calibrar lo que son las dimensiones del anillo inguinal interno, instala un cono de material protésico que lo ocluye. Ahora bien, la fijación a los tejidos es más segura y la configuración en forma de sombría o de cono de la malla protésica provee lo que es una oclusión total del defecto, que permite una mejor infiltración de los fibroblastos en el intersticio de modo que permanece fuertemente adherido a lo que son los tejidos vecinos y tiene un escaso deterioro, rechazo y encogimiento. Ahora bien, la disección se completará en lo que es el espacio subperitoneal, como podemos observar en la imagen, con la ayuda del dedo índice del cirujano, formando lo que es un alojamiento para lo que será la malla protésica en forma de cono. Hablando un poco más sobre lo que son las mallas protésicas, tenemos que las mallas más utilizadas son las hechas del material polipropileno, así como una gran variedad de recubrimientos de este mismo material. De la misma manera se utilizan las mallas hechas del material teflón, así como de ácidos grasos omega 3. Pero ¿cuáles son las características de una malla protésica ideal? Bueno, deben ser que sea biocompatible, que no cause lo que es una reacción a cuerpo extraño, que sea de fácil esterilización, que sea resistente a lo que son infecciones, que sea resistente a lo que son fuerzas mecánicas de presión, de la misma manera que no sean carcinógenas, que no sean pirógenas y que tengan un bajo costo. Ahora bien, hasta el momento no existe lo que es una malla protésica que cumpla con todas estas características, debido a que aquellas que prometen lo que es una menor formación de adherencias viscerales tienen un menor porcentaje de lo que es la incorporación. Ahora bien, existen diferentes clasificaciones de las mallas protésicas. En este caso vamos a hablar según el tamaño de sus poros. Entonces podemos llamar una malla protésica macrospora. Un ejemplo de esta podría ser lo que son las mallas de polipropileno. Y este tipo de mallas ha demostrado tener lo que es, una alta tolerancia a lo que son las infecciones, porque tienen poros que son mayores a 75 micrones. Entonces permiten la permeación de lo que son macrófagos, fibroblastos, la proliferación de vasos sanguíneos, así como de fibras colágenas. Ahora bien, y por eso casi no es necesario retirarlas al momento de una infección, se puede tratar con la malla. Ahora bien, este material también ha demostrado tener lo que es una alta formación de lo que son adherencias viscerales y formación de fístulas cuando la malla entra en lo que es un contacto directo con lo que son los intestinos. Entonces, por ello se recomienda lo que es cubrirlas después de su colocación con una capa de peritoneo para evitar este contacto directo. Ahora bien, de la misma manera también tenemos lo que son las mallas microsporas, y estaremos hablando de un tamaño menor de 75 micrones, los cuales no permiten la permeación de lo que son macrófagos, fibroblastos, pero sí permiten la permeación de lo que son bacterias. Entonces, estas se deben retirar, es recomendable retirarlas al momento de existir lo que es una infección, debido a que se puede crear lo que es un foco infeccioso. Un ejemplo de estas mallas podría ser lo que son la politetrafluoroetileno, ese sería el material. Y más que todo, estas mallas estarían
no están recomendadas en lo que son un campo donde no pueda haber lo que es esterilización. Ahora bien, las mallas protésicas no tienen la función de contener las vísceras abdominales como una red. La función de estas más que todo es formar lo que es pues una cicatriz firme, integrarse a lo que son los tejidos de la pared abdominal y formar esta cicatriz para tener una menor probabilidad de que exista la recurrencia de esta hernia. Ahora bien, es necesario mencionar que en ocasiones las mallas pueden moverse o los tejidos se hernian en una zona adyacente a lo que es donde fue la colocación de la malla. Por eso, aún con la colocación de esta malla protésica, pues las hernias pueden recurrir. Hablando sobre las técnicas laparoscópicas, tenemos la llamada TAP, que significa transabdominal peritoneal. En esta técnica se coloca lo que es una malla de tamaño suficiente para cubrir lo que son todas las zonas potenciales a una herniación. Aproximadamente el tamaño de la malla debe ser de entre 10 por 15 centímetros y esta malla se fija con lo que son puntos de sutura o con clips helicoidales a lo que es el tubérculo púbico, el ligamento de Cooper, el arco poneurótico del transverso y el músculo recto anterior, cubriendo después lo que es la malla con peritoneo parietal, si es en el caso de polipropileno, como ya habíamos hablado con anterioridad, para evitar lo que es una formación de adherencias, o dejándola expuesta si tiene lo que es pues una doble capa de recubrimiento que puede estar en contacto con lo que son las vísceras abdominales y no formar esas adherencias o fístulas posteriormente. De la misma manera tenemos la llamada TEP, totalmente extraperitoneal, y esta consiste en que el cirujano diseca lo que son los tejidos preperitoneales con lo que es un balón neumático hasta localizar lo que es la sínfisis del pubis. Más tarde el cirujano lo que hace es identificar lo que es, las estructuras vasculares inguinales, el cordón, y coloca lo que es la malla, ya sea de polipropileno, que se recomienda con o sin recubrimiento aproximadamente de unos 12 por 15 centímetros, que cubrirá lo que es la pared abdominal del tracto iliopúbico con varios centímetros del músculo psoas y fijándola al ligamento de Cooper con la ayuda de clips helicoidales. Ahora bien, con la técnica laparoscópica los pacientes presentan lo que es un menor dolor postoperatorio, una menor estancia hospitalaria y se obtienen lo que son mejores resultados estéticos, así como una mejor exposición a lo que es el campo quirúrgico en comparación con lo que es la técnica abierta. En la actualidad, la reparación de cualquier hernia de la pared abdominal, ya sea con un abordaje laparoscópico o con un abordaje abierto, debe incluir lo que es en todos los casos la colocación de una malla protésica, ya que con esta se ayuda a obtener lo que son mejores resultados y un menor índice de lo que son recidivas. Entre las complicaciones que podemos tener complicaciones inmediatas, complicaciones generales y complicaciones tardías. Entre las complicaciones generales podemos tener lo que son una retención urinaria, podemos tener obstrucciones prostáticas, complicaciones respiratorias, digestivas. Entre estas podemos tener lo que son una neumonía postoperatoria, puede existir lo que es atelectasia y puede existir lo que son tromboflebitis superficial. Ahora bien, entre las inmediatas puede existir lo que son hemorragias de los vasos superficiales, lesiones a estructuras vasculares y nerviosas, entre ellas puede ser la vena femoral común o la ilíaca externa, lesión de nervios, lesión de tanto el conducto deferente como del cordón espermático o una lesión vesical. De la misma manera podemos tener complicaciones tardías y entre estas tenemos lo que son equimosis, mucho dolor, lo que son hemorragias con la formación pues de hernias en la región, de la misma manera infecciones, seroma, así como lo que son hidrocele, tumefacción testicular y orquitis o atrofia testicular, que serían de las complicaciones
tardías.